Bienvenidos a Core en Línea. Estamos muy felices de que hoy nos acompañes por este medio. Y lo más importante para nosotros es saber de que formamos parte de tu vida. Si es la primera vez que nos estás viendo, déjame decirte que eres más que bienvenido y queremos conocerte. Puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp y también puedes conocernos más a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Así que en este momento te invito a que dejes toda distracción a un lado y juntos adoremos al Rey de Reyes. Es un día para celebrar la bondad de Dios, que tenemos esa oportunidad de volver a empezar. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor, hoy me entrego todo más.
tenemos vida en Jesús. En este momento te invitamos a que te puedas acercar a los brazos de nuestro querido Padre Celestial. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su Padre, al monte fiel, siempre fiel. Herido fue por nosotros, de la tierra se levantó, de casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Oh, en la tierra levanté, de casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo ya encontré lo que siempre anhelé. Y yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Yo vengo a tu encuentro. Aquí estoy completo,
Qué lindo fue haberle cantado a Jesús junto a ti. Seguramente te sientes mejor, ¿verdad? Y es porque cantarle y orarle a Dios es bueno y nos hace bien. De hecho, fuimos creados para eso. Estamos tan agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Es por eso que aquí en COR tenemos una cultura de dar. Y es que ser generosos es parte de nuestra naturaleza. Quiero leerte lo que dice la palabra con respecto a dar. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hoy te invito a creer en esta palabra y que confíes que Dios nos dará todo lo que necesitemos para ser de bendición para los demás. Aquí en COR tenemos 3 formas de dar: diezmos, ofrendas y contribuciones. Oremos por cada una de ellas. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel, porque siempre provees los recursos, Padre, para que no nos falte nada, Señor Jesús. Bendigo, Señor, estos diezmos, ofrendas y contribuciones que te vamos a dar para ser de bendición para los demás. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hola querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver aquí en COR en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy contentos de continuar con nuestra serie Una Fe que Crece. La semana anterior aprendimos qué es la fe, cómo viene la fe y cuál es el resultado de nuestra fe. Aprendimos a través del consejo del apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Y que cuando escuchamos esa buena noticia, 4 cosas suceden en nuestro interior. ¿Recuerdas? Justicia. Esto me habla del perdón completo y total que tenemos en Cristo Jesús. Paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, a través de la cual podemos tomar mejores decisiones, podemos descansar y avanzar en la vida. Gozo, alegría por vivir al saber que Dios está con nosotros, y todo esto, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. En este día vamos a hablar acerca de cómo la enseñanza práctica fortalece tu fe. ¿Ok? ¿Te imaginas cómo sería tu vida con una fe más fuerte, con una fe más robusta? ¿Cómo serían tus relaciones? Principalmente, ¿cómo sería tu relación con Dios si tu fe estaría más fuerte, más robusta? ¿Ok? ¿Cómo estarían las distintas áreas de tu vida si tuvieras más fe? ¿Ok? Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante fortalecer nuestra fe? ¿Por qué es importante fortalecer nuestra confianza en Dios? ¿Por qué es importante fortalecer nuestra relación con Dios? Déjame decirte que todos, tarde o temprano, enfrentaremos adversidades, enfrentaremos dificultades, pruebas o desafíos. Y queremos tener una fe fuerte, una fe estable, una fe firme para atravesar esos momentos. Quiero que sepas que para Dios también es importante tu fe, mi fe, nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque lo que aprendimos la semana anterior, cuando confiamos, cuando creemos, el siguiente paso de manera natural es la obediencia.
Y cuando tú y yo damos ese paso de fe, ese paso de obediencia, a pesar de que tal vez no entendemos todo, a pesar de que tal vez no nos cabe en la cabeza todo, pero decidimos dar ese paso de fe, nos cruzamos con la fidelidad de Dios, y cuando experimentamos la fidelidad de Dios, los milagros empiezan a suceder en nuestra vida, avance empieza a suceder, éxito se produce. Por eso para Dios también es importante la fe que ha depositado en nuestros corazones. Pero en este día quiero hablarte acerca de cómo fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Quizás tú piensas y dices, bueno, la verdad es que si hay duda en mi corazón, si hay duda en ti, este mensaje es para ti. Tal vez si tú estás pasando por un momento difícil, adverso, doloroso, este mensaje es para ti. O tal vez tú dices, no, ¿sabes qué, pastor? Yo acabo de salir, las cosas van bien en mi vida, en mi familia. También este mensaje es para ti, porque tarde o temprano todos, desde este lado de la eternidad, enfrentaremos circunstancias adversas. Pero la buena noticia es que cuando nuestra confianza en Dios es fuerte, es sólida, podemos atravesar ese valle de sombra de muerte, podemos atravesar ese reporte médico, podemos atravesar ese reporte financiero, podemos atravesar esa situación familiar difícil, áspera, y podemos salir más fuertes, podemos salir más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Así que presta atención, y si tienes papel y lápiz donde anotar, toma nota. Pero antes de continuar, quiero invitarte que puedas compartir este mensaje, etiquetar a tus amigos, familiares, conocidos, ¿sí? Vamos juntos a hacer esta obra de amor, ¿ok? Etiquétales, coméntales, compárteles, ¿sí? Hoy es más fácil ser iglesia donde tú eres el protagonista a través de la tecnología, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Sí? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Y quiero que sepas que este es un tema que Jesús habló. Jesús habló al respecto. Eso me encanta porque al inicio de los evangelios, las biografías de Jesús, hay un sermón muy famoso, hay un sermón muy conocido. Se le conoce como el Sermón del Monte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo predicó o lo enseñó en un monte. Si tú vas a tu Biblia y te encuentras con este famoso sermón en Mateo capítulo 5, si bien en las Escrituras está separado por capítulos, por versículos, en realidad es un solo mensaje, es una sola enseñanza, donde Jesús aborda varias áreas de la vida, donde Jesús enseña principios prácticos, donde Jesús muestra que el caminar de fe no es difícil, sino todo lo contrario. Fuimos diseñados para una vida de fe, fuimos diseñados para usar este recurso que Dios nos ha dado, que es la fe, y poder vivir la vida abundante que hay en Cristo. Y me encanta porque empieza Jesús con este sermón hablando acerca de la identidad como personas de fe, como personas que confiamos en Dios. Él nos recuerda quiénes somos. También antes de hablar de la identidad, me estaba adelantando. Empieza hablando acerca de cómo ser felices. ¿Sabías? ¿Sabías que Jesús habló eso hace más de 2000 años y nos deja ahí pasos puntuales? Cómo ser dichosos, cómo ser bienaventurados en la vida. Jesús empieza este sermón hablando acerca de cómo ser felices, cómo ser dichosos, cómo vivir con alegría. Él empieza detallando ciertos pasos y luego empieza a hablar acerca de nuestra identidad, que somos luz, que somos sal, que si se prende una lámpara no es para esconderla, nos recuerda nuestra identidad. También Jesús empieza a hablar acerca de las diferencias abismales entre el antiguo pacto y lo nuevo que Él viene a traer. Esto irresistible, esto que cautivó al mundo antiguo y que sigue vigente hasta el día de hoy. Me encanta porque Él empieza a enseñar que Él es el cumplimiento de la ley y empieza a recordarnos, miren, ustedes escucharon que solo hay que amar a quienes les aman, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Miren, les enseñaron o ustedes escucharon en la ley de Moisés que no hay que adulterar, pero yo les digo que si miran a una mujer para codiciarla,
ya adulteraron con ella en su corazón. Y claro, todo esto de aquí, mientras Jesús enseñaba estos temas prácticos, su audiencia se quedó cautivada, su audiencia se quedó enganchada, porque muchas veces este libro, ¿verdad?, que es la Biblia, que es una colección de libros, por cierto, Biblia significa colección de libros, una pequeña biblioteca, 66 libros. Muchas veces este libro se abre para informar, para dar datos históricos. Lamentablemente se usa también para condenar, para señalar, para juzgar, pero pocas veces se usa para sacar principios prácticos. Y en este sermón, el primer sermón que Jesús da, empieza a dar una serie de consejos, una serie de principios que si su audiencia los ponía en práctica, iban a experimentar dicha, gozo, paz, alegría. Y eso hizo que los primeros seguidores de Jesús, al poner en práctica esas enseñanzas, puedan encontrarse con la fidelidad de Dios y puedan permear, puedan alcanzar el mundo conocido. Pero no me quedo allí. Jesús también en el Sermón del Monte habla sobre las disciplinas espirituales, como la generosidad, como la oración, como el ayuno. Y también nos deja una guía práctica, pero muy práctica, una guía práctica para orar. Yo sé que tú la conoces, se llama el Padre Nuestro. Para quienes quieren orar, mira, ahí tienes una guía práctica de cómo orar, de cómo acercarse a Dios. Luego también nos enseña sobre la regla de oro, el buen trato a los demás, cómo relacionarte con las personas que te rodean. Y finaliza con una instrucción, con una ilustración de cómo la práctica hace la diferencia al momento de hablar de fe. Cómo la práctica hace esta diferencia. Y quiero que nos empatemos aquí. Mateo capítulo 7, verso 24. Jesús, al finalizar este sermón, le dice a su audiencia: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En otras versiones de la Biblia dice es como alguien sabio. Ahora, esto es importante porque no basta solo con saber las Escrituras. No basta solo con saber acerca de la Biblia. Jesús dijo que todo el que escucha y las pone en práctica será un hombre sabio, un hombre, una mujer, una persona sabia, una persona prudente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por lo que sabía? No solo por lo que sabía, sino porque pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Y mira, no se trata de saber. No se trata de saber más, porque esa es nuestra tendencia, quiero saber más. Si no, no te quedarías, ¿verdad?, en el teléfono haciendo scroll hasta las horas de la madrugada. Te puedes quedar ahí en el Instagram, en el Twitter, no sé, en el TikTok, ¿verdad? Quieres saber más, quieres saber más, quieres saber más. Hoy es tan fácil, hoy que estamos en un mundo de conocimiento, que al alcance de un clic tenemos toda la información, a veces queremos saber más. Tengo un amigo que le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que él se lee las teorías, los guiones de las películas antes de que salgan en estas filtraciones. Y ojo que son bastantes páginas, pero él se las lee. Y luego me dice, ¿sabes qué? De las 5 teorías que se filtraron, una fue la acertada y ya sabía lo que iba a pasar. Al principio cuando la leí no la creí, pero luego cuando vi la película. Entonces, mira, no basta con saber. La práctica marca la diferencia al momento de hablar de fe, al momento de fortalecer tu fe. Quizás tú sientas que tu fe está débil, está anémica. Quizás tú piensas o sientes que necesitas más fe. Hoy te doy la solución y es la práctica. La práctica de lo que ya sabes, la práctica de lo que has aprendido. O si eres nuevo y nos estás mirando por primera vez, quiero que sepas que este recurso incalculable, este regalo y este recurso llamado fe, te va a servir todos los días de tu vida cuando caminas con Cristo Jesús, cuando caminas de la mano de Dios. Entonces recuerda, no se trata de cuánto sabemos
de cuánto más sabemos. Se trata de cuánto lo practicamos. Cuando solo una persona busca saber más, por lo general tiene este tipo de oraciones. Señor, si me ayudas, si me sacas de esta, me comprometo. Señor, si me ayudas, si me cumples esto, ahora sí me voy a portar bien. Voy a dejar este mal hábito, este vicio. Pero las oraciones de aquellas personas que ponen en práctica las enseñanzas en Jesús no se basan en este trueque de Señor, si tú me das, yo te doy, o si yo te doy, tú me das. No. Cuando alguien empieza a poner en práctica las enseñanzas que Jesús dejó hace más de 2000 años y empieza a caminar en esas enseñanzas, su tiempo de oración ya no es simplemente el detalle de una lista de compras del mercado de deseos. No, sino que empiezas a experimentar la fidelidad de Dios y ya no solo le buscas para generar un trueque, para generar un intercambio, sino que realmente te interesa qué está en el corazón de tu Padre Celestial. ¿Cuáles son sus planes para tu vida? ¿Cuál es ese deseo, ese destino que Él ha planificado, que Él ha trazado desde antes que nacieras? Eso es lo maravilloso de poner en práctica aquello que ya sabes. Y una vez más, y si nos estás escuchando por primera vez y nunca has ido a una iglesia o has ido y la verdad no has entendido nada, quiero que sepas que esto es práctico. El caminar de fe, el caminar con Dios es sencillo, es práctico. Me encanta. Muchas veces tenemos esta idea errónea, ¿verdad? De que simplemente por escuchar o por asistir a la iglesia ganamos puntos y nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a mejorar. Y mira, yo te diría que ese es el 50%. Sí, y te felicito por estar escuchando este día. Regálame un like ahí, yo te regalo un like. Pero ese es el 50% que tú escuches. El otro 50% es cuando tú lo practicas, cuando tú pones en práctica las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Enseñanzas prácticas como perdonar, la virtud que hay en el perdón. ¿Sabías que es el fuerte el que perdona y el débil el que se resiente? Jesús habló al respecto. Cuando Jesús habla acerca de suplir las necesidades, habla de que la fortaleza está en dar, la bendición está en dar más que en retener. Cuando Jesús habló acerca del servicio, que podamos servir donde quiera que estemos, en la posición en la que estemos, la posición más alta en el reino de los cielos es el servicio, el servir al prójimo. Son cosas prácticas que quizás tú ya las sabes, pero han pasado el tiempo, salimos de la pandemia quizás, y hay más duda que fe. Te animo que vuelvas a poner en práctica aquellas enseñanzas de Jesús y vas a ver cómo esa llama, ese fuego de la fe en tu corazón empieza a arder, empieza a crecer una vez más, ¿ok? Jesús habla, y retomando al versículo, Jesús habla de un hombre que construye una casa sobre la roca. Si tú lees los siguientes versículos te darás cuenta que él hace una comparación. El que escucha la palabra y la pone en práctica es el que construye, el que edifica su vida, su casa, su familia, sus finanzas, su salud, sus relaciones sobre la roca, sobre algo sólido. Pero el que simplemente escucha la palabra y se queda como un saber, empieza a edificar su vida sobre la arena. El punto aquí es lo siguiente, que por eso te decía al inicio, ¿por qué es importante este tema? Porque a las dos casas, a las dos personas que están edificando su vida, dijo Jesús que van a venir tormentas, que van a venir ríos, que van a venir vientos. Y esas son las pruebas que enfrentamos, son los desafíos que enfrentamos, son los reportes médicos que llegan, son los despidos intempestivos que un momento se dan, es el finalizar una relación, un matrimonio, un noviazgo. Y cuando eso pasa, cuando esa adversidad llega, tú vas a querer estar en la roca, haber fundamentado tu vida en la roca. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo en práctica lo que has aprendido. Practicando, mejorando. Y te vas a dar cuenta que el caminar de fe cada vez es más sencillo. Y cuando vengan esas tormentas, quizás el golpe, la adversidad no te va a tumbar, no te va a hacer retroceder. Vas a estar más estable y más firme. Me encanta porque Jesús compara al hombre que pone en práctica, la persona que pone en práctica con alguien sabio,
con alguien prudente, con alguien inteligente. Amén. Mira, ¿qué pasa? Bueno, y esto viene de la mano, si recordamos un poco el mensaje de la semana anterior, la confianza, la fe es tan importante porque el acto seguido de confiar es la obediencia. Pero cuando una persona empieza a obedecer sin confiar, se cansa. Y llega el momento donde deja todo tirado. Ahí se queda esa relación, ahí se queda esa familia, ahí se queda ese trabajo, ahí se queda el ministerio, ahí se queda todo. ¿Sabes por qué? Porque la fe, la confianza se empezaron a drenar. Pero cuando obedeces y hay confianza, las cosas que el Señor pone en tus manos, familia, trabajo, ministerio, empresa, lo que sea, te fortalece. Puedes llevarlo. Él te va a dar de su fortaleza. Él te va a ayudar, te va a dar guías, estrategia, dirección, gracia, favor, para que lo puedas sostener. Por eso es importante toda esta serie. Por eso es importante y te felicito que estés aquí acompañándonos en esta segunda semana del mes de marzo. Entonces, cuando Jesús, mira en el verso 28, cuando Jesús habla, terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron. Mira, imagina conmigo ese escenario. Jesús está en lo alto de una montaña, ¿verdad? En el sermón del monte. Está terminando su enseñanza y todas las personas que escucharon su mensaje se asombraron. Haz una cara de asombro ahí, así como que, como la de mi pobre angelito, ¿no es cierto? Se asombraron de su enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza de Jesús era práctica. Muchas personas en aquella época, los escribas, los fariseos, se sabían de memoria las escrituras, se sabían de memoria toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. En ese entonces no era antiguo, estaba vigente, era nuevo para ellos, se lo sabían de memoria. Pero mira la diferencia, el verso 29. Acerca de las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, versus las enseñanzas de Jesús, que traían asombro a las personas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ahora, ¿qué te va a dar autoridad? El que vivas, el que pongas en práctica la palabra. Si tú revisas los evangelios, Jesús no enseñó nada que no puso en práctica. O en otras palabras, Jesús enseñó todo aquello que puso en práctica. Cada principio, cada enseñanza que se registra en los evangelios, en las 4 biografías de Jesús, cada enseñanza Jesús la puso en práctica. Me asombra al ver y al comprender que Jesús no enseñó algo que Él no puso en práctica. En otras palabras, mucha de la enseñanza de Jesús fue con su ejemplo a sus discípulos. Hubo una ocasión donde les dijo a sus discípulos que tienen que llegar al otro lado, que cruzar, tomar una barca, que Él ya les alcanzaba. Y en ese momento que estaban remando, que estaban cruzando al otro lado, se desata una tormenta, la tormenta perfecta, a tal punto que se ahogaban, estaban por hundirse. Y adivina qué, Jesús camina hacia la barca, va donde sus discípulos en medio de la tormenta. En otra ocasión Jesús estaba en la barca y se queda dormido y se desata una tormenta. Y en medio de las olas que iban y que venían, Jesús estuvo ahí en la tormenta y enseñó cómo navegar acerca de las tormentas. Es por eso que luego los seguidores de Jesús, conforme los principios prácticos, las enseñanzas prácticas de Jesús, pudieron navegar las tormentas del mundo antiguo. La iglesia primitiva pudo navegar toda esa adversidad porque se recordaron de las enseñanzas de aquel que tenía autoridad, de aquel que hablaba aquello que había vivido. Entonces me asombra cómo Jesús nos da o nos deja enseñanzas prácticas. ¿Cuál es el propósito de estas enseñanzas prácticas? Fortalecer tu fe. Fortalece tu fe. Vamos a fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito de esta serie, una fe que crece. ¿Por qué? Porque si crece tu fe, crece tu confianza, crece tu relación con Dios, vas a ver avances,
Vas a ver logros al final de este año. Quizás no al final de este año. Yo creo que después de este mensaje vas a poner en práctica lo mucho que has aprendido y tal vez en esta misma semana, en este mismo mes, empiezas a ver avances, resultados. Me encanta porque cada vez que tú pones en práctica tu fe hay resultados. Me encanta eso, ¿ok? Como iglesia estamos comprometidos en enseñar de manera práctica. ¿Sabías de eso? Si tú revisas en nuestro canal de YouTube y revisas los mensajes anteriores a este, vas a ver que nos esforzamos por dejarte cosas prácticas, porque nos interesa que tu fe crezca. Hay un compromiso con Dios de mostrarte su corazón para que confíes en Él y pongas en práctica lo que has aprendido. Recuerda este principio: cuando tú pones en práctica las enseñanzas de Jesús, la fidelidad de Dios se cruza con tu obediencia, con esa práctica, y empiezas a experimentar milagros, avance, sanidad, empiezas a experimentar las promesas de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, Santiago, ya para ir cerrando, Santiago, el medio hermano de Jesús, explica este mismo principio, pero desde otra óptica. ¿Ok? Mira, Santiago capítulo 1, sí, déjame constatar, sí, Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. Esto es lo que dice Santiago. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. Yo sé que escuchar la palabra trae gozo, trae contentamiento. Lo dijo Pablo, ¿se recuerdan? El resultado de oír el mensaje de Jesucristo es gozo, es alegría, es contentamiento. Pero aquí viene el siguiente paso. Aquí viene el paso de madurez. Aquí viene el siguiente paso que le estamos animando e invitando a dar. Dice: si solo escuchan la palabra, dice, se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. O sea, lo que Santiago está enseñando es como que, mira, esto no se trata de asistir a la iglesia. Esto no se trata de escuchar un mensaje más o de poner un predicador y cambiar. No. Esto se trata, el caminar de fe, el caminar con Cristo, se trata de llevar a la práctica sus enseñanzas, de poner por obra, de poner en práctica aquello que Jesús nos ha enseñado. Mira, no es cuánto sabes, sino lo que ya sabes, que lo pongas en práctica. Allí está la sabiduría. Y una vez que pones en práctica, confía en la fidelidad de Dios. Confía en la fidelidad de Dios. Descansa. Tú ya hiciste tu parte y Dios va a hacer su parte. De eso se trata la fidelidad en Dios. Amén. Mira, un consejo que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 10, verso 11. Dice, así dice la Escritura: todo el que confíe en Él, hablando de Jesucristo, hablando de sus consejos, hablando de sus principios, no será jamás defraudado. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Pon en práctica. Tú ya lo has aprendido. Tú ya lo sabes. Verso 23 de Santiago capítulo 1. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Verso 24. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo sé que todos nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Y nos miramos al espejo. Ya sea que te vayas a lavar la boca, te vayas a bañar y te miras en el espejo, ¿no es cierto? Pero el que solo escucha la palabra y no la pone en práctica es como alguien que se mira en el espejo y no hace nada. Dice, ay, tengo que peinarme. Mira, aquí está la baba de lo que tuve anoche ahí babeando, tengo que lavarme. Pero se va igual. Tremendo, ¿no? Pero aquel que pone en práctica la palabra es aquel que se mira en el espejo y dice, wow, tengo que lavarme aquí los dientes, tengo que lavarme aquí la cara, tengo que peinarme, ¿verdad? Tengo que rasurarme, si, en el caso de los varones, ¿verdad? En el caso de las chicas se tienen que maquillar ahí, ponerse más hermosas de lo que ya son. De eso se trata, de traer cambios. Eso es lo que hace el poner en práctica la palabra. Pero mira, verso 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad,
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Yo sé que ley y libertad como que no van de la mano. Lo que Santiago está enseñando aquí es que cada vez que tú fijas tu mirada en las enseñanzas de Jesús, en los principios de su palabra, de sus enseñanzas, y las pones en práctica, el resultado es libertad. Libertad en tus emociones. ¿Pero cómo? A través del perdón. Generosidad en tu corazón. ¿Cómo? A través del servicio, a través del dar. Paz y alegría. ¿Cómo? Cuando no hay amargura en tu vida. Cuando dejas de mirar atrás y empiezas a mirar hacia adelante. ¿Te das cuenta? Esa ley que al principio parecen reglas, que al principio parecen instrucciones difíciles de cumplir, porque yo sé, tal vez tú dices, ay pastor, es que para usted es fácil hablar acerca de perdonar, pero usted no sabe lo que me hizo esa persona, usted no sabe el dolor que me causó. Sí, tal vez no lo sé, pero yo sí sé el dolor que te estás causando tú mismo al no perdonarle. Tal vez tú dices, ay pastor, yo quisiera ser generoso, yo quisiera ayudar, yo quisiera dar, pero no tengo dinero. Generosidad no solo es dinero. Generosidad también es tiempo. Generosidad también son tus talentos. Generosidad también son tus palabras. Y como iglesia tenemos muchos lugares donde tú puedes expresar generosidad con tu tiempo, con tus talentos, con tus palabras y también con tus recursos financieros. Tal vez esa área necesita traer orden. Jesús habló al respecto y dejó consejos prácticos para ordenar esa área financiera. Finalmente, Santiago nos recuerda, recibirá bendición al practicarla. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Diga conmigo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuándo recibo bendición? Cuando practico la palabra. La virtud, la sabiduría, la inteligencia está en practicar la palabra. De esa manera tu fe crece. De esa manera tu fe se fortalece. Entonces, antes de terminar, quiero dejarte un desafío. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es eso que tienes que poner en práctica? ¿Será acaso perdonar? ¿Será acaso ayudar a alguien? ¿Será acaso dar? ¿Será acaso retomar algo que soltaste, que dejaste? Tal vez el servicio, tal vez tu compromiso en la casa de Dios, con tus estudios, no sé. Puede ser luchar por restaurar tu hogar, tu matrimonio, la relación con tus hijos. ¿Qué es aquello? Te pregunto, ¿qué es aquello que debes poner en práctica? Pero conforme las enseñanzas de Jesús. Yo sé que los desafíos son incómodos. Yo sé que quizás está viniendo a tu mente algunas cosas que tú dices, no, es que es difícil, es que es duro. Pero la enseñanza bíblica práctica te va a desafiar. Te va a desafiar, número 1, a confiar en Dios. Y número 2, a obedecer sus principios, a obedecer sus instrucciones, a seguir sus consejos. Mira, mucho del equipo de pastores de esta casa, de líderes de esta casa y de muchas iglesias, porque han permanecido, porque se sostienen en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hemos descubierto este principio, que no es cuánto sé, sino es cuánto pongo en práctica, lo que hace que la fortaleza, las promesas, la gracia, el perdón, el favor de Dios llegue a nuestras vidas. Y me encanta esta ilustración final. Recuerda, cuando confías y pones en práctica, la fidelidad de Dios se cruza con tu obediencia y las respuestas, los milagros, el avance viene a tu vida. Vamos a orar. ¿Te animas? Y para todos aquellos que nos ven por primera vez también, quisiera invitarte
a que hagas de Jesús el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Cómo hago eso, pastor? Sencillo, a través de una oración. Te voy a guiar, pero hazla tuya, que salga de tu corazón, ¿ok? Entonces, oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la vida de Jesús. Gracias, Señor, que Él vino a morir para perdonar mis pecados y darme vida eterna y darme una nueva oportunidad. Le entrego mi corazón. Jesús, yo creo en ti. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor escríbenos. Queremos vivir la vida en comunidad, acompañarte, servirte, ser amigos, ser familia. Esto es CORE, un lugar para ti. Qué hermoso tiempo aprendiendo junto a ti. Quiero recordarte que no estás solo y queremos caminar esta vida contigo. Es por eso que te invitamos a nuestras reuniones semanales. El día miércoles a las 6:30 AM, un tiempo donde cantamos y oramos juntos. Y los jueves de conexión, un tiempo donde hacemos amigos, oramos y aprendemos los planes que Dios tiene para ti. Puedes encontrar los links de nuestras reuniones por Zoom en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, o podemos enviártelos directamente a tu WhatsApp. Recuerda que no estás solo, puedes invitar a un amigo y todos son bienvenidos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hola, gracias por haberte conectado a este mensaje. Recuerda que tu fe, nuestra fe, se fortalece cuando ponemos en práctica. No solo cuando escuchamos, sino cuando practicamos. Gracias una vez más. Suscríbete a este canal, dale like y comparte. Chao, chao.